Buenos días. Soy Mercedes Jordán, del Departamento de Gestión Tributaria, y vamos a realizar la tercera parte de la presentación en relación con el modelo 720 sobre la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero. Esta tercera parte hace referencia a la forma de presentación, que en todo caso es telemática, y las distintas posibilidades para poder realizar la misma, el acceso al formulario a través de la sede electrónica, así como también a la respuesta del PDF que obtenemos como consecuencia de la presentación correcta. En primer lugar, como hemos dicho, la presentación del modelo 720 se establece únicamente como posibilidad la presentación telemática. Es decir, que se exige certificado electrónico para su presentación. Entonces, dentro de esta obligatoriedad de presentación telemática, tenemos tres pequeñas alternativas, ¿no? La primera, en primer lugar, si la persona que va a presentar la declaración informativa tiene certificado electrónico, puede hacer uso de su firma electrónica y presentar el modelo a través de la página de la agencia. Otra opción es una persona que tenga certificado electrónico o no lo tenga, quiera que se lo presente un colaborador social, ¿vale? Una persona que ha suscrito un convenio de colaboración con la agencia y que tiene posibilidad de presentar las declaraciones en relación con terceros. Y la tercera alternativa es apoderar expresamente a una persona para que realice la presentación telemática en su lugar. Se requiere en este caso un procedimiento de apoderamiento. Esto es en cuanto a la presentación telemática. Antes de presentar la declaración utilizando el certificado electrónico, existe la opción de obtener un borrador de lo que será la presentación telemática. Es decir, una especie de PDF en la que vamos a tener una simulación de la respuesta que obtendríamos en el caso de haber presentado la declaración con el certificado. La posibilidad de acceder al borrador, que vamos a ver directamente online, se puede obtener de dos formas. En primer lugar, si se tiene certificado, se puede acceder directamente a través del clic de presentación telemática y optar, una vez se cumplimenta el formulario, por seleccionar la opción de obtener borrador. Esto utilizando el certificado electrónico. Si no se dispone de certificado electrónico o no se quiere utilizar para obtener un borrador o una simulación de la declaración, hay una alternativa en la sede electrónica, en la página de la agencia, donde vemos que existe la alternativa de acceder al borrador de la declaración sin certificado. En todo caso, este borrador no es válido para la presentación, ¿vale? Aparecerá en el PDF de respuesta una marca de agua en la que claramente nos transmite que el borrador nos sirve para la presentación telemática, porque a través de este acceso no hemos accedido con el certificado electrónico. En cuanto a las formas de presentación, hemos dicho que en todo caso debe ser telemática, es decir, utilizando un certificado electrónico. Se puede utilizar el certificado electrónico personal propio, o bien se puede realizar la presentación por un colaborador social, o bien la tercera opción que planteábamos era la posibilidad de apoderar a una tercera persona para que nos presente la declaración. En cuanto al trámite de apoderamiento, existen tres formas de hacerlo. En primer lugar, por una comparecencia personal, acudiendo a las oficinas de la agencia y utilizando un formulario que vamos a identificar dónde se encuentra, para apoderar a una tercera persona y que nos presente este trámite en concreto del modelo 720. O bien un trámite genérico para la presentación telemática de declaraciones. Una segunda alternativa es, sin necesidad de comparecencia personal en la agencia, en las oficinas de la agencia, otorgar un poder en un documento público o bien en un documento privado con la firma notarialmente legitimada. En relación con este último supuesto, existe un formulario igualmente, que es el mismo que el anterior, en la página de la agencia, donde en la parte de abajo existe un hueco reservado para poder legitimar la firma ante notario. Y la tercera opción es la posibilidad, en el caso de que la persona que quiere apoderar, es decir, el poderante, tenga certificado electrónico, se puede apoderar telemáticamente, es decir, puede realizarse el trámite de apoderamiento por vía de telemática. En cuanto a la primera de las opciones, la obtención del formulario para apoderar, la encontramos en la página de la agencia, en los accesos directos que vemos abajo a la derecha, y seleccionamos modelos y formularios. Una vez en modelos y formularios, tenemos en formularios los modelos de apoderamiento para trámites telemáticos. Ahí está lo que es la plantilla del trámite de apoderamiento, en papel o bien para legitimar la firma. Y la tercera de las alternativas para apoderar es la posibilidad de apoderar utilizando el certificado electrónico personal mediante el apoderamiento telemático. En este caso accedemos a la sede electrónica de la agencia tributaria y en trámites destacados encontramos apoderar y otorgar representación.
Si clicamos en este trámite, obtenemos la posibilidad de dar de alta un trámite tributario genérico o bien con carácter específico para la presentación telemática exclusivamente del modelo 720. Esto es en cuanto a las formas de presentación. En cuanto al acceso al formulario, es decir, al modelo que vamos a presentar, podemos acceder directamente a través del portal, seleccionando modelos y formularios, todas las declaraciones, modelo 720, presentación electrónica. Y directamente nos enlaza con la sede electrónica. Igualmente a través de la sede, directamente a través de otro canal, impuestos, declaraciones informativas, modelo 720, presentación 2012. Ambos accesos los vamos a realizar en la simulación online. Y en ambos casos vamos a acceder a la misma pantalla, donde nos aparece el trámite de presentación 2012. Una vez seleccionamos presentación 2012, se abre el formulario. El formulario que es el modelo de presentación, ¿vale? Utilizando el certificado electrónico. En este formulario tenemos en la parte de arriba una sección que se corresponde con los datos del declarante y los datos resumen de la declaración. En relación con esta sección de la primera parte de este formulario, los datos obligatorios están marcados con un asterisco en rojo, de forma que en relación con el declarante debemos informar obligatoriamente del NIF y del apellido y nombre o razón social. Y en segundo lugar nos aparece también como campos obligatorios el teléfono y los apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. En cuanto al teléfono, en primer lugar, este tiene un campo limitado a 9 dígitos. En el caso de que el teléfono de contacto de la persona de contacto tenga una extensión superior por utilizar prefijos, se deberá incluir solamente el teléfono, es decir, excluyendo los prefijos. Y los apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse igualmente son obligatorios. El resto de campos, declaración complementaria sustitutiva, será en función del tipo de declaración y el resumen de los datos incluidos en la declaración no se cumplimenta. Es decir, son dos campos que se cumplimentan de forma automática en función de los valores que se han consignado en la declaración del bien o derecho o bienes y derechos registrados en la declaración. Es decir, que lo totalizará directamente el formulario. Esta es la primera parte del formulario, el declarante y el resumen de declaración. Hay una segunda parte que responde al registro de detalle correspondiente a los bienes y derechos respecto de los que estoy informando. Vamos a cumplimentar, para poder cumplimentar un bien o derecho concreto, se va a dar en la parte que tenemos señalada en la diapositiva en rojo al signo más de registros, ¿vale? Para incluir cada uno de los registros respecto de los que vamos informando, es decir, respecto de cada uno de los bienes o derechos. Y se nos abriría al desplegar o optar por incluir un bien o derecho una segunda parte del formulario que responde a un bien o derecho concreto. En el caso de que terminemos de cumplimentar en relación con un bien y derecho, daríamos directamente al signo más, la parte de arriba superior izquierda, y se incluiría otro nuevo bien. En relación con cada uno de los bienes existen una serie de campos de carácter obligatorio que también aparecen con un asterisco rojo, ¿vale? Al que vamos a hacer referencia ahora. Y otra serie de campos que pese a no puedan ser con un asterisco rojo, una vez identificamos el bien o derecho respecto del que vamos a informar, son obligatorios. Esta sería la segunda parte del formulario. Y como vemos en la parte de abajo existen diferentes opciones que nos permiten, en primer lugar, validar la declaración, ¿vale? Comprobar si existen errores o no, nos van a permitir obtener el borrador, así como también firmar, enviar la declaración, importarla o exportarla. En cuanto a las preguntas técnicas frecuentes en relación con la cumplimentación del formulario, podemos hacer referencia a 5 preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los datos obligatorios de información sobre el declarante? A los que hemos hecho referencia en la primera parte del formulario. Reitero, son los que aparecen con asterisco en rojo, ¿vale? Y como repito, son el NIF, el apellido y nombre o razón social de la persona o entidad declarante, así como el campo del teléfono, apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. En cuanto a los campos obligatorios que son comunes relativos a los bienes y derechos sobre los que se informa, aparecen también en la segunda parte del formulario con un asterisco rojo. Y estos son, en primer lugar, la clave de condición del declarante. Es decir, habrá que indicar si se trata de un titular, si se trata de un titular real, un beneficiario, autorizado, representante. Este es un campo obligatorio. También es un campo obligatorio con independencia del bien o derecho respecto del que estemos informando, la clave tipo de bien o derecho. Es decir, deberemos indicar si se trata de una cuenta, de un valor, de una acción o participación en instituciones de inversión colectiva, de un seguro o una renta, o bien de un inmueble. Posteriormente también es obligatorio el campo de subclave del bien o derecho, es decir, dentro de la identificación del bien o derecho que es en el campo anterior, debo identificar a qué bien o derecho nos estamos refiriendo. Este campo también es obligatorio. El código PARI igualmente es un campo obligatorio
y atiende a una codificación establecida en el anexo 2 de la Orden 13.496/2011, de 15 de diciembre. Esa codificación la podemos obtener directamente en el formulario seleccionando la parte derecha del campo, puesto que nos aparece un desplegable con la codificación de cada país y el literal del país correspondiente. Como campo obligatorio también aparece en todos los bienes y derechos el código postal. El código postal en relación con la ubicación concreta del inmueble o de la entidad correspondiente. Y es un campo obligatorio en el sentido de que existe una base de datos postales internacionales a la que se puede acceder a través de la red y se puede concretar la ubicación del bien o la entidad correspondiente. Así como también el código país donde se encuentren las mismas, y que también responde a la codificación del anexo 2 de la citada orden. Estos campos son igualmente obligatorios. También aparece como obligatorio el campo de origen del bien o derecho. Este campo responde a tres posibilidades. En primer lugar, que sea el primer ejercicio en el que se declara el bien o derecho correspondiente, o bien que se trate de un bien respecto del que ya hemos informado, pero que ha modificado su cuantía en un importe superior a 20.000 euros, en relación con la obligación de información correspondiente, o bien que nos informe sobre la cancelación de la titularidad correspondiente al bien o derecho respecto al que informamos. Y por último tenemos el porcentaje de participación, que es un campo que aparece como obligatorio en relación con todos los bienes y derechos, salvo cuando se identifique en relación con las cuentas de una condición de titular de autorizado. En este caso, el campo del porcentaje de participación no es obligatorio, ¿vale? En el caso de que seamos autorizados en una cuenta y informemos de esta condición de declarante en la declaración informativa, el campo porcentaje de participación no es obligatorio. En tercer lugar, en el caso de que estemos informando sobre cuentas bancarias, ¿qué campos son específicamente obligatorios en el caso de que informemos de cuentas? Pues en primer lugar, la clave de identificación de la cuenta. Debemos identificar, es decir, si se trata de un código IBAN o de cualquier otro tipo de codificación. Y en relación con la clave de identificación, es obligatorio identificar el código de la cuenta. En tercer lugar, también es obligatorio el término de identificación de la entidad bancaria en la que se tiene abierta la cuenta correspondiente. Es el único campo obligatorio en relación con la entidad, es decir, el número de identificación fiscal en el formulario no es obligatorio. En cuanto al origen de la operación, si es el primer año en el que estamos declarando la cuenta correspondiente, son obligatorios los campos de fecha de incorporación, es decir, fecha de apertura de la cuenta o bien fecha de concesión de la autorización, en su caso, sobre la cuenta correspondiente, y se deberá informar de la valoración 1 y valoración 2, es decir, del saldo al 31 de diciembre y del saldo medio al último trimestre. Distinta será la obligación de informar en el caso de que hayamos dicho que el origen de la operación es la cancelación de la cuenta. En este caso, los campos obligatorios son tanto la fecha de incorporación como la fecha de cancelación, y solamente será obligatoria en este caso la valoración a cierre de la cuenta. Esto en relación con el bien o derecho, cuentas bancarias. En el caso de que informemos sobre la obligación contenida en el artículo 42 ter del Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos en Gestión e Inspección, estaremos informando sobre valores y asociaciones y participaciones en sociedades y fondos de inversión colectiva, o bien de seguros, o rentas temporales o vitalicias. En estos casos, la fecha de incorporación no es obligatoria, es importante tenerlo en cuenta, no es un campo obligatorio en el formulario la fecha de adquisición de los valores o de contratación del seguro. Lo que sí que son campos obligatorios cuando estemos informando de valores y de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva es la clave de identificación en relación con estos valores. También lo será la identificación correspondiente a las mismas, solamente cuando sean valores y acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva. Es obligatorio en los tres casos de valores, acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva y seguros la identificación de la entidad. Igualmente también es obligatorio el campo de valoración 1. En cuanto a la clave de representación de los valores, esta solamente es obligatoria en el caso de que estemos informando sobre valores o acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva. Igualmente, el número de valores solamente es obligatorio en relación con las dos primeras claves de V o I. ¿Vale? Una quinta pregunta haría referencia a cuáles son los campos específicamente obligatorios en el caso de que estemos informando sobre bienes inmuebles de acuerdo con el artículo 54 bis del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio. En este caso, los campos específicamente obligatorios, además de los comunes, para el caso de los bienes inmuebles son, en primer lugar, la fecha de incorporación, es decir, la fecha de adquisición o bien de la titularidad del inmueble o del derecho real correspondiente del que se informa. Y en el caso de que sea el primer ejercicio respecto del que estemos informando sobre este bien inmueble, deberemos informar sobre el valor de adquisición de la correspondiente titularidad o del derecho real. Si fuese el ejercicio en el que estamos informando sobre el cese de la titularidad, además serían obligatorios
la fecha de adquisición, la de cancelación de la titularidad y además el valor de transmisión correspondiente. En cuanto a otro campo obligatorio, en el caso de que sean bienes inmuebles, se debe identificar la clave tipo de bien inmueble, que se limita a identificar si se trata de un bien inmueble urbano o rústico. Y por último, en relación con la posibilidad de que exista un límite en relación al número máximo de bienes y derechos sobre los que se puede informar en el modelo 720. Pues en relación con el formulario no existe ningún límite respecto al número de bienes y derechos sobre los que se puede informar en el mismo. No obstante, hay que señalar que si bien en el borrador previo a la presentación, no válido para la misma, podemos obtener un PDF de respuesta no válido para la presentación en el que aparece la totalidad de los registros o bienes y derechos respecto de los que estemos informando. Pero una vez enviemos y firmemos, el PDF de respuesta solamente me va a permitir imprimir 15 registros máximos, ¿vale? Esto es una limitación propia de una declaración informativa, aunque la declaración completa con todos sus bienes queda incorporada obviamente en la base de datos de la agencia. Bueno, y esto sería una imagen de lo que es el PDF de respuesta una vez hayamos enviado y firmado el formulario. Sería una primera carátula en relación con los datos del declarante y resumen de los datos declarados, y por cada uno de los primeros 15 registros declarados tendríamos un PDF de respuesta en el que aparecerían los datos declarados respecto al bien y derecho correspondiente. Y visto esta presentación, vamos a pasar a realizar una presentación online con un ejemplo simple, ¿vale? Que vendría a simular la presentación de un bien inmueble que tenemos en el extranjero. Vamos a poner, por ejemplo, en Alemania, que su valor de adquisición me determina efectivamente la obligación de declarar y que, por ejemplo, soy titular al 100%. ¿Vale? Vamos a informar y relación con el mismo. Aquí tenemos la página de la agencia, tenemos directamente un banner, aquí vemos de declaración y bienes y derechos en el extranjero. En el caso de que el banner no estuviese, podríamos acceder a través de modelos y formularios, ¿vale? Aquí directamente iríamos a la presentación electrónica, pero en el caso de que no estuviese el banner, iríamos directamente a modelos y formularios, todas las declaraciones, resto de modelos, y buscaríamos el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y efectivamente llegaríamos al mismo sitio. Del mismo modo podríamos llegar a través de la sede electrónica, seleccionaríamos sede electrónica, y aquí podríamos entrar a través de impuestos y tendríamos declaraciones informativas. Igualmente entraríamos en el modelo 720, que nos aparece al final del todo, le daríamos a la arroba y directamente obtenemos la posibilidad de acceder a la presentación 2012. Una vez estamos aquí, tenemos dos posibilidades. Si tengo certificado electrónico, puedo entrar directamente a presentación 2012, cumplimentar el formulario y obtener una simulación del borrador, ¿vale? Y luego, posteriormente, enviar y firmar. En el caso de que no quiera utilizar o no tenga instalado el certificado electrónico, puedo obtener un borrador de la declaración sin certificado. En este caso aparece el formulario directamente, vamos a verlo, pero nos avisa de que para poder realizar la presentación del mismo se requiere en todo caso certificado electrónico y que deberemos acceder a través de presentación 2012. Es decir, accediendo donde hemos entrado, solamente vamos a poder ir al formulario y hacer una simulación que no me va a dar como respuesta un PDF válido para la presentación. Me va a permitir comprobar que efectivamente he declarado los datos bien, me permitirá tener un PDF simulado de lo que sería la correcta presentación, pero no me permite directamente a través del mismo enviar y firmar. Para ello debería en todo caso acceder a la presentación 2012, que es lo que vamos a hacer para simular la presentación. Entramos en presentación 2012 y vemos la primera parte del formulario, que hace referencia al declarante y al resumen de los datos que vamos a declarar. Aquí ponemos un NIF simulado, ejemplo. Un teléfono que, como hemos dicho, tiene un campo limitado a 9 dígitos, y en el caso de que tengamos un teléfono con una mayor extensión, se deberán suprimir los prefijos correspondientes, ¿vale? Y cumplimentaremos el resto de datos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, además que estoy haciendo una declaración complementaria por inclusión de datos. Pues en este caso pongo un número que será el que se refiera a una declaración anterior que haya presentado y que voy a completar.
Esa sería la primera parte de los datos del declarante y resumen de declaración. Para ir incorporando bienes y derechos respecto de los que voy a informar, tendré que seleccionar aquí con un nuevo registro y este me cargará el entorno de la segunda parte del formulario que hace referencia al bien y derecho respecto del que vamos a informar. Como hemos dicho en el ejemplo, va a tratarse de un bien inmueble del que soy titular, por lo tanto la clave de condición del declarante es la de titular. Voy a indicar que el bien o derecho del que voy a informar es un bien inmueble y además voy a decir que soy titular, es decir, que no tengo un derecho real sobre el mismo, sino que es que soy titular titular real y formal del mismo. Identifico el país, como hemos dicho, en este caso Alemania, y paso a cumplimentar los campos que además de asterisco rojo son obligatorios para el caso de los inmuebles. En primer lugar, debo identificar dónde se encuentra ubicado el inmueble. Para una mayor concreción, aunque es obligatorio el código postal y el código país, voy a ubicar el inmueble concretamente y pongo, por ejemplo, la calle, y identifico la población. Sí. Tenemos un código postal y un país. Y en este caso, como hemos dicho, es Alemania. Se nos despliega el anexo y seleccionamos Alemania. Como es un bien inmueble, también nos resulta obligatoria la fecha de incorporación, es decir, la fecha en la que lo adquirí. Despliego el calendario y vamos a poner, por ejemplo, que lo adquirí en el 2009, el 14 de marzo del 2009. El origen del bien o derecho es un campo obligatorio, me permite tres alternativas y obviamente la primera alternativa es que es el primer ejercicio en este año, de 2013, del que informo de un bien. Entonces selecciono la A y indico cuál es la valoración. Como voy a informar solamente como ejemplo de un bien inmueble que responde a la obligación del artículo 54 bis del Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección, voy a determinar que tengo obligación de declarar porque el valor de adquisición del mismo en este momento fue de 60.000 euros. Como superior a 50.000 tengo la obligación. Si no tengo más inmuebles, tengo la obligación. Debo informar igualmente como campo obligatorio de la clave del tipo de bien inmueble. Este ponemos, por ejemplo, que es urbano y como hemos visto en el ejemplo, que soy titular del mismo al 100%. Ya tengo un registro relativo a un bien cumplimentado. Para comprobar si el mismo he dejado algún campo de cumplimentar o si hay algún campo que he cumplimentado con algún error, selecciono la posibilidad de darle aquí a validar declaración. Me va a comprobar los errores y en su caso me va a realizar algún aviso en cuanto a la omisión de algún campo que haya omitido. En este caso nos dice que no existe errores y que ya tengo directamente la opción de firmar y enviar en la pantalla del declarante. Es decir, para firmar y enviar la declaración tengo que subir a la pantalla primera, como hemos visto, en relación con los datos del declarante y el resumen de los datos declarados. Antes de darle a firmar y enviar, vamos a hacer la prueba de obtener un borrador, ¿vale? Para ver cómo nos quedaría la declaración en un PDF de respuesta. Y le damos a borrador. Y aquí se nos va a generar un PDF similar al que obtendría como válido para la presentación, pero que viene específicamente, como es un borrador, con la marca de agua de no válido para la presentación. ¿Ven? Claramente nos deja claro que no es válido para presentar, es decir, que no hemos hecho la presentación, pero sí que nos recoge el resumen de los datos respecto de los que hemos informado. Aquí nos dice que hemos informado solamente de un bien y que el valor de las casillas valoración 1 es 60.000 euros, que es el saldo respecto del que hemos informado, ¿vale? En relación con el bien inmueble, valoración 60.000. Eso sería un borrador de lo que voy a obtener como respuesta al enviar y firmar. Si estoy de acuerdo, puedo firmar y enviar directamente desde el mismo borrador, o en el caso de que queramos volver al formulario porque queremos incluir algún tipo de valor más o simplemente queremos hacer la firma y envío desde el formulario, vuelven a aparecer los datos relativos al mismo y tenemos directamente la opción de firmar y enviar. ¿Vale? Vamos a hacer la simulación para ver la diferencia. En este caso vamos a obtener un PDF de respuesta distinto al del borrador. No nos va a aparecer, en este caso, la opción de no válido para la presentación. Además,
vendrá directamente con un número de justificante de presentación, ¿vale? Un número de justificante que identifique la misma y además con un código seguro de verificación que permitirá en todo caso comprobar la autenticidad de la declaración. Siempre tiene características distintas a la del borrador. Como vemos, no aparece la marca de agua. Efectivamente tenemos aquí un código seguro de verificación que nos va a permitir comprobar mediante el mismo la autenticidad de la declaración y además nos da un número de justificante de la presentación, ¿vale? Que empezará en todo caso por 720 como el mismo modelo indica. Y con esto tendríamos una simulación de lo que es la presentación electrónica telemática de la declaración. La posibilidad o la funcionalidad de obtener el borrador, como hemos dicho, tiene 2 vías, pero en todo caso el envío debe realizarse con certificado electrónico de usuario. Vale, hemos hecho el ejemplo de un bien inmueble, pero como hemos dicho no hay ningún límite a la posibilidad de incluir más bienes y derechos en el registro de tipo 2 de la declaración. Con esto tenemos un ejemplo, en todo caso podremos guardar la declaración y con el código seguro de verificación podremos comprobar la autenticidad de la declaración y además verla completa. Con esto tenemos el ejemplo completado en relación con el nuevo modelo informativo de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Muchas gracias y un saludo.